¿Soy la mala por llamar a la esposa de mi padre una pervertida? Historia. Mi padre de 60 años ha estado casado con María, de 40 años, durante casi una década. Yo ya era adulta cuando comenzaron a salir, así que nunca tuve una gran relación con ella. Dicho esto, María era amable y atenta, aunque un poco molesta a veces, y nunca tuve problemas con ella. Ahora tengo un esposo de 34 y 2 hijos, uno de 9 y otra de 4. A María le encantan mis hijos, especialmente mi hija. Eso se volvió sofocante bastante rápido, así que comenzamos a establecer algunos límites. Ella nunca los cruzó. En enero, mi padre y María decidieron ir de viaje a Disney, y nos invitaron a unirnos. Decidimos ir para celebrar el cumpleaños número 9 de nuestro hijo. Pronto me arrepentí de haber ido. María pasó todo el viaje obsesionada con mi hija de maneras que sobrepasaron casi todos los límites que habíamos establecido. Ejemplos incluyen: María compró una tiara de orejas de Minnie. Quería que le comprara a mi hija una idéntica para que pudieran hacer juego. A mi hija no le gustó la tiara, así que le compré un sombrero de Donald en su lugar. María de todas formas le compró la tiara y se molestó porque mi hija no quería usarla. Mi padre y María fueron de compras entre parques. Les dije que no les compraran nada a mis hijos, ya que aún teníamos que hacer compras y no queríamos que nuestras bolsas fueran demasiado pesadas. Aún así, Sasa regresó con 5 bolsas de ropa para mi hija, y 2 para mi hijo, diciendo que no pudo resistirse. Mi hija quería un disfraz de Bella para usar en los parques, ya que esa es su princesa favorita. Sasa intentó convencernos de comprarle un disfraz de Ariel en su lugar, porque es su favorita. Le expliqué que en casa nunca veíamos la sirenita porque mi hija le tiene miedo a Úrsula. María insistió en tomar docenas de fotos con mi hija frente al castillo en Magic Kingdom. También tomó algunas con mi hijo, pero no tantas. Intentó convencernos de llevar a nuestra hija al Bibidi Bobidi Boutique. Nos negamos porque los precios son ridículos y ya le habíamos comprado el disfraz de Bella. Ella ofreció pagar, pero nos mantuvimos firmes. Más tarde me enteré de que Sasa intentó hacer una reserva de todas formas, pero no había disponibilidad. Cuando llevamos a nuestra hija a su primera montaña rusa, María intentó sentarse a su lado. Mi hija quería sentarse conmigo, así que cambiamos. Intentó hacer lo mismo en otras atracciones. En el teatro de los Muppets, trató de que mi hija se sentara en su regazo. Sasa también intentó levantarla mientras conocíamos a algunos personajes. Hubo más situaciones. Sin embargo, la gota que colmó el vaso fue el último día de parque. Estábamos en Magic Kingdom. Mi esposo sufrió una lesión menor y tuve que llevarlo a la estación de primeros auxilios. Los niños querían ir a la atracción de Peter Pan, así que mi padre y María se ofrecieron a llevarlos mientras tanto. Sin embargo, según mi padre, la fila era demasiado larga. Entonces, María sugirió la atracción de la sirenita, asegurando a mis hijos que Úrsula no aparecía. En realidad, hay un enorme animatrónico de Úrsula. Mi hija seguía llorando y abrazando a su hermano cuando nos reunimos. Cuando volamos de regreso a casa, le dije a mi padre que ya no llevaríamos a nuestros hijos de viaje con Sasa debido a su comportamiento. Él se enfureció. Dijo que su esposa amaba a mis hijos, que pensaba en lo que les gustaría hacer en cada momento del viaje, y que deberíamos estar agradecidos de tenerla en nuestras vidas. Perdí la paciencia. Le dije que María era una maldita pervertida, y que deberían estar agradecidos de que aún estuviera dispuesta a que vieran a mis hijos después de sus acciones durante el viaje. Terminamos teniendo una gran pelea después de eso. Han pasado semanas desde que regresamos a casa, y mi padre sigue enojado conmigo y mi esposo. María me ha enviado algunos mensajes. Dice que lamenta si me hizo sentir incómoda, pero que ama a mis hijos y esperaba usar el viaje para pasar más tiempo con ellos. Para ser honesta, no creo que yo sea la idiota aquí. Pero sí creo que pude haber reaccionado exageradamente. Creo que existe la posibilidad de que las acciones de Sasa estuvieran motivadas por el amor y que realmente tuviera buenas intenciones. Soy la mala. Actualización. Leí sus comentarios y llegué a la siguiente conclusión: por mucho que el comportamiento de María hacia mis hijos me enfureciera y me asustara, llamarla pervertida fue una reacción equivocada. Dicho esto, creo que lo mejor para mi familia es distanciarse de María por el momento. Y al menos,
mi decisión anterior de evitar futuros viajes con ella, basada en el viaje a Disney, sigue siendo el mejor curso de acción. La insistencia de María, su tendencia a ignorar nuestra crianza y el favoritismo descarado hacia mi hija fueron mucho peores cuando los niños eran más pequeños. Después del nacimiento de mi hija, comenzó a centrar demasiada atención en ella y casi ninguna en mi hijo. Di más ejemplos de eso en los comentarios de mi publicación original. Esa es la razón por la que establecimos límites en primer lugar. La forma en que se obsesiona con mi hija también me molesta. Cuando tuvimos la conversación de los límites con mi padre y María, ella nos dijo que siempre se había preguntado cómo sería tener una hija. Antes se definía como alguien que no quería hijos, así que nunca supe qué pensar de eso. De cualquier manera, eso nos tranquilizó a mi esposo y a mí de que estábamos haciendo lo mejor para nuestros hijos. Esos límites nunca se habían cruzado. Luego fuimos al viaje a Disney, y la mayoría fueron completamente ignorados. Muchos de ustedes señalaron que quizás se dejó llevar, o que Disney es emocionante y ella quería asegurarse de que mis hijos tuvieran la mejor experiencia, etc. Hay dos cosas que diré al respecto. La primera es que, cualesquiera que fueran las razones de Sasa, ella aún cruzó nuestros límites. Cuando los establecimos, le dijimos que hacerlo tendría consecuencias. Con o sin Disney, no veo razón para hacer una excepción. En segundo lugar, ella no estaba tratando de asegurar que mis hijos tuvieran la mejor experiencia. Estaba presionándolos para que cumplieran su fantasía de cómo debería ser su viaje a Disney. Ignoró repetidamente los deseos de mis hijos en favor de los suyos, a pesar de que ambos fueron muy claros sobre lo que querían y lo que no. María también favoreció continuamente a mi hija, incluso durante el cumpleaños de mi hijo, y se obsesionó con ella de maneras que la hicieron sentir incómoda. Y aún no he perdonado lo de la sirenita. Mi hija es un poco tímida y le toma tiempo abrirse con la mayoría de las personas, así que saber que su confianza fue traicionada de esa manera me enfurece de una forma que no puedo describir. Para ponerlo en términos más simples, mis hijos no son accesorios. Y quien los trate como tal, al menos será puesto en pausa. Llamé a mi padre y a Sasa el sábado. Me disculpé por llamar a Sasa una pervertida, pero les dije que necesitábamos un tiempo separados. No verán a mi familia hasta el cumpleaños de mi hermana menor a finales de abril. Si eso va bien, estarán invitados al cumpleaños número 5 de mi hija en mayo. Después de eso, trabajaremos lentamente en restablecer el contacto. También les dije que si cruzaban nuestros límites de nuevo, las consecuencias serían más graves. Mi padre no lo tomó bien. No me importa. Sasa me envió un mensaje con más disculpas, seguido de una solicitud para, al menos, hacer videollamada con mis hijos de vez en cuando. Le dije que no. Y para aquellos que dijeron que mi comportamiento controlador arruinó el viaje, mis hijos se lo pasaron increíble en Disney. Ambos siguen hablando de ello. Mi hija sigue pidiéndonos que pongamos sus fotos con los personajes que conoció en la pared, y mi hijo dice que tuvo el mejor cumpleaños de su vida. Actualización 2. La última vez que publiqué aquí, mencioné que mi padre y María no verían a mis hijos hasta el cumpleaños de mi hermana menor. La fiesta fue el fin de semana pasado, y no asistimos. Estos 2 meses sin contacto, funcionaron bien, pero no de manera excelente. Mi padre respetó mis deseos, para mi sorpresa, pero María seguía intentando encontrar formas de hablar con mis hijos. Me llamaba con el pretexto de preguntarme algo, solo para luego decir, por cierto, ¿están los niños por ahí? Quiero saludarlos. Cada vez que intentaba eso, le recordaba lo que le había dicho en marzo. Esto debió haber pasado casi una docena de veces, lo cual fue suficiente para que mi esposo y yo comenzáramos a debatir si debíamos saltarnos la fiesta. Después de hablar con nuestros hijos, decidimos no ir. Ambos dijeron que extrañaban a mi padre, pero claramente no querían ver a María. Pensamos en asistir y simplemente mantenerlos alejados de ella mientras estuviéramos allí, pero arriesgarnos a hacer que nuestros hijos se sintieran incómodos no valía la pena. Mi hijo incluso preguntó si podíamos ver a su tía en otro lugar, sin María cerca. Mi esposo y yo le explicamos la situación a mi hermana. Estaba molesta, pero principalmente porque no había visto a los niños en un tiempo. Todos fuimos a cenar a su restaurante favorito al día siguiente de su fiesta. También llamé a mi padre y le dije que no iríamos a la fiesta de cumpleaños. Reaccionó mejor de lo que esperaba, pero aún así tuvimos una pequeña discusión al respecto.
Alegó que yo había prometido que dejaríamos que Sasa viera a los niños después de 2 meses, me llamó injusta y dijo que tenía derecho a tener una relación con sus nietos. Lo negué de inmediato. Aunque intenté suavizarlo al principio, finalmente le dije la verdad: mis hijos no quieren ver a su esposa, y no los voy a obligar. Mi padre y yo tuvimos una larga conversación. Le conté cuánto molestaron a mis hijos las acciones de Sasa en el viaje a Disney, así como lo incómodos que nos sentimos mi esposo y yo. Admití que no confío en su esposa para nada, y no creo que alguna vez lo haga realmente. Él dijo que aunque seguía pensando que estaba exagerando, entendía que quería proteger a mis hijos. También me contó cómo les fue durante estos 2 meses sin contacto. Al parecer, María comenzó a hablar de mis hijos, principalmente de mi hija, mucho más de lo habitual. Mencionaba cosas y lugares que creía que les gustarían. Mi padre estaba al tanto de una de las veces que me llamó, pero pensaba que era algo de una sola vez. Quería darle un regalo a mi hija en la fiesta de cumpleaños de mi hermana, dijo que no sabía por qué. En un momento, le dijo que quería planear otra vacación familiar con los niños, a pesar de que les dije que no viajarían más con María. Saber todo eso solo me hizo sentir más segura de que no puedo confiar en esta mujer cerca de mis hijos. Por ahora, pienso mantener el contacto limitado con mi padre y sin contacto con María. Mi hija me dijo que quería que su abuelo estuviera en su fiesta de cumpleaños en unas semanas, así que le dije que estaba invitado, pero María no. Él aceptó. Para ser honesta, no confío en mi padre después de todo esto. Le permito venir porque esa fiesta se llevará a cabo en mi casa, lo cual es más fácil de controlar para mí. Si intenta traer a María, ambos serán echados, y pasará mucho tiempo antes de que considere dejarlo acercarse de nuevo a mis hijos. Mi padre no me ha dicho cómo está reaccionando su esposa ante esto. Mi hermana me contó que durante su fiesta, María le pidió que me dijera que quería hablar conmigo. No pienso contactarla ni planeo responder si intenta ponerse en contacto. Tanto mi esposo como yo la hemos bloqueado. Mis hijos están muy bien. Aún hablan de lo mucho que se divirtieron en Disney. Mi hija ha estado ahorrando dinero, poniendo monedas en su alcancía, para que volvamos. En una nota completamente diferente, estoy embarazada de nuevo. Esto fue completamente inesperado, siempre dije que quería tener como máximo 2 hijos, y que el tercero tendría que ser un gran accidente, pero mi esposo y yo estamos encantados. Aún estoy en el primer trimestre, así que no mucha gente lo sabe. Estamos pensando en formas de contarles a nuestros hijos. En general, estoy feliz con mi vida en este momento. Y aunque desearía que toda esta situación con Sasa nunca hubiera sucedido, me siento como una mejor madre después de haber lidiado con esto. Nunca he estado más segura de mis habilidades para proteger a mis hijos que ahora. No creo que actualice de nuevo pronto. Una vez más, gracias por todo el apoyo que me han dado. Les deseo lo mejor. Actualización 3. Primero que nada, mi padre no trajo a María a la fiesta de cumpleaños de mi hija en mayo. Realmente no creía que lo haría, dejé muy claro que no lo toleraría, pero mentiría si dijera que sus comentarios no me hicieron sentir un poco paranoica. En segundo lugar, acabo de entrar en mi tercer trimestre, y el bebé nacerá en noviembre. Los niños están emocionados. Voy a tener otra niña, pero mi esposo y yo no compartiremos el sexo del bebé hasta que nazca. Esto no tiene nada que ver con nuestras familias, simplemente es algo que también hicimos con nuestros 2 primeros hijos. Todos, incluida Sasa, saben que estoy embarazada. Lo anunciamos hace un par de meses. No tuve problema en que mi padre se lo contara, aunque él me pidió permiso. No escuché mucho sobre su reacción, pero según mi padre, estaba feliz por mí. Mis hijos aún no quieren ver a María, y sigo sin obligarlos. La desbloqueé, pero la tengo en silencio, aunque no ha intentado contactarme. Seguimos viendo a mi padre sin su esposa, y creo que ha estado funcionando. Mi relación con él no es fantástica, pero es mucho mejor de lo que era a principios de año. La semana pasada, vi a María por primera vez en meses. Mi prima organizó una fiesta en su casa. Mi esposo y yo asistimos, al igual que mi padre y María. Sabía que ella estaría allí, pero como los niños no estaban con nosotros, mi hijo tenía una pijamada, mi hija se quedó con mi mamá, no tenía nada en contra de verla. Llegaron un rato después de nosotros. Mi esposo y yo hablamos con ellos unos minutos, y fue menos incómodo de lo que esperaba. María me preguntó sobre el sexo del bebé,
y le dije que no íbamos a decirlo, lo cual, de nuevo, es lo que siempre hemos hecho. Unos 20 minutos después, mi padre me dijo que tenían que irse. Me pareció raro que se fueran tan pronto, pero en ese momento no pensé mucho en ello. Me llamó hace unos días, y hablamos largo y tendido. Mi padre es difícil de hablar, así que lo siguiente es lo que pude deducir de la conversación. Dijo que se fueron temprano porque María estaba conteniendo las lágrimas después de verme. Estaba sollozando para cuando llegaron al auto. Más tarde, tuvieron una conversación sobre eso, y María admitió que quería tener hijos. Se casó con mi papá sabiendo que él no quería, pero esperaba que cambiara de opinión. Aparentemente, cuando nació mi hijo, Sasa intentó dejar caer indirectas de «quiero uno» a mi padre. Él no se dio cuenta, así que ella se rindió. Según mi padre, María le dijo que amaba a mis hijos por igual, pero que mi hija era especial, porque siempre se imaginó siendo madre de una niña. Esa también es la razón por la que se volvió una presencia tan sofocante cuando mi hija era bebé. El viaje que hicimos fue un punto de inflexión porque el sueño de Sasa de tener una hija incluía llevarla a Disney y hacer todas las cosas que le gustaban hacer cuando era joven. Le dijo a mi padre que tener a mi hija allí fue tan emocionante que olvidó todo lo que le había dicho sobre no sobrepasarse. María quería un viaje de madre e hija, y trató de usar a mi hija para ello. María dijo que lamentaba sus acciones durante el viaje a Disney, pero solo porque perdió acceso a mis hijos por ellas. Y al verme en la fiesta, toda embarazada y bonita, palabras de mi padre, no estoy segura de que ella haya dicho eso, fue lo que la desbordó. Recuerdo haber leído algunos comentarios que teorizaban que esto era lo que estaba pasando, pero aún así no lo esperaba. Mi padre dijo que me estaba contando todo esto porque su esposa no estaba bien, y entendería si quisiera mantener a mis hijos alejados de ella. Tampoco esperaba eso. No sé cuál será el futuro de su relación, y creo que mi padre tampoco lo sabe. Lo único que sé es que si María todavía quiere tener hijos, casi definitivamente no será con mi padre. Antes de todo esto, estaba reflexionando sobre el futuro de mi tercer hijo en relación con María. Ahora, sinceramente no quiero que sea parte de la vida de mi bebé. Esta no es una decisión final, pero he estado hablando con mi esposo al respecto, y él está de acuerdo conmigo. No creo que ella sea una mala persona. Recibí algunos comentarios de «ladrona de bebés» en mi actualización anterior, pero no creo que eso sea lo que está pasando aquí, tampoco. Pero si el viaje a Disney me demostró algo, es que María está dispuesta a ser extremadamente egoísta e irrespetuosa para conseguir lo que quiere, incluso cuando mis hijos están involucrados. Hace un par de meses, mi esposo y yo tuvimos una conversación con nuestro hijo sobre el tema. Nos dijo que no le gusta Sasa por 2 razones: favorece a su hermana y no les escucha. Honestamente, eso es todo lo que necesito saber. Mirando hacia atrás en mi propia infancia, siento que nunca se me permitió tener límites. Siempre se esperaba que dejara de lado mis horarios y preferencias por los demás. Para mí, es importante que mis hijos no pasen por eso. Si no quieren ver a María, no tienen que hacerlo. Creo que eso es todo lo que quiero decir aquí. Estoy bien, de hecho, recibí buenas noticias del trabajo recientemente, mis hijos están prosperando, y estoy emocionada por conocer a mi tercer bebé. Y hasta aquí la historia de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like, compartan si les gustó el video, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.